Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra audiencia en toda nuestra América Latina, especialmente esos pueblos donde he estado, tanto México como Guatemala. Últimamente, saludos muy especiales para ustedes y muy especiales saludos para toda nuestra queridísima Centroamérica, muy especialmente también Nicaragua, donde hace poco estuve en una gira misionera, y muy pronto también otros de nuestros países centroamericanos. Estamos ya preparándose una agenda especial para ellos. Bien, vamos a prepararnos rápidamente con la palabra del Señor, porque quiero tocar dos temas, es decir, el de esta semana y la segunda parte, la segunda semana. Y se llama Israel, el pueblo de Dios. Vamos a hablar sobre exactamente los milagros de Israel en estos 70 años. Así es que vamos rápidamente a leer la palabra del Señor. Dice así: también les dijo una parábola. Mira la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 29, 33, tremendas y extraordinarias palabras proféticas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos momentos en que el pueblo de Israel se prepara de una forma extraordinaria a los preparativos de la celebración de sus 70 años. Y con ello, el fin de una primera generación, de una restauración del pueblo de Israel. Es por eso que vamos a hacer parte 1, Israel, pueblo de Dios, y parte 2, Israel, pueblo de Dios. En estos momentos, creo que este es el momento ideal para hablar sobre estos acontecimientos, precisamente porque en el calendario judío, el calendario lunar de Israel, Israel va a cumplir precisamente esta próxima semana, específicamente partiendo del 18, que es el próximo miércoles más bien, a eso de las 6 de la tarde, hora de Israel, comienza ya prácticamente lo que sería el 5 del mes Iyir. Y ya aquí, amaneciendo jueves, sería el 19. A partir de ese momento, ese día 5 del mes Iyir, exactamente en el calendario judío, se dio la independencia del pueblo de Israel. Aunque en el calendario solar, calendario gregoriano, se celebra el 14 de mayo, realmente Israel, que se sigue rigiendo bajo el calendario lunar, que es el calendario de la Biblia, entonces exactamente en esta ocasión cae en el calendario ya gregoriano, este 19 de abril. Legalmente comienza a partir de ese momento todas las celebraciones y a partir de ese momento se inaugura, es decir, este próximo 18 de abril se inaugura oficialmente la celebración de jubileo de los 70 años del pueblo de Israel. Posiblemente va a escuchar múltiples de profecías, de especulaciones y toda una serie de cosas que indiscutiblemente van a surgir o ya están surgiendo en las redes sociales a partir de este 18 de abril y oficialmente ya el 19 de abril, que es cuando se dan ya los festejos oficiales realmente acerca de los 70 años de Israel. De hecho, se puede decir que ya ha comenzado porque este miércoles que recién hemos pasado, estamos hablando este miércoles 11 que ya hemos pasado, ya oficialmente comenzaron en Israel con el recordatorio de la muerte de los 6 millones de Israel, donde todo Israel se paralizó para dar un minuto de silencio
a ese momento de recordar a los 6 millones de víctimas del holocausto nazi. De ahí comienzan todos los preparativos para llevar un festejo especial. De Israel trata de lanzar la casa por la ventana, haciendo todo un festejo, y a partir de ese momento se da por inaugurado todo el resto de este año con diferentes actividades. Eso también implica una serie de hechos y acontecimientos que debemos de narrar, de los que precisamente en estos instantes se están dando. Este miércoles 11 de abril, de hecho, estuvimos aquí en la ciudad de McAllen y estuvimos en una cena especial ahí con el rabino Carlos Kogan de la comunidad, el rabino de la comunidad judía en McAllen, Texas, y profesor en la universidad. Recuerde que él es rabino y es médico. Estuvimos junto con su familia en un momento, un ambiente bonito, junto con mi familia también, cenando. Y en algún momento el rabino nos hablaba de la preocupación que él tiene precisamente para la próxima semana, donde se cree que el movimiento palestino o árabe palestino, que sería la palabra más correcta, va a tratar de hacer toda una serie de boicot y una serie de movimientos peligrosos para llamar la atención en el mundo. Por eso pedimos en estos momentos que al pueblo cristiano y amigos de Israel a que nos unamos en estos días previos, en la próxima semana, para estar orando por el pueblo de Israel. La situación está sumamente delicada, indiscutiblemente, en estos momentos en el Medio Oriente, y también eso repercute en el mundo, sobre todo cuando nos damos cuenta que están involucradas las dos grandes potencias del mundo en estas últimas horas. Están involucradas precisamente en la propia frontera de Israel. De ahí que vale la pena que en esta primera parte, porque en la segunda parte quiero mostrar las 7 señales contundentes de los 70 de Israel, pero en esta parte queremos hacer una introducción en esta semana sobre Israel y sobre por qué debemos de estar todo el pueblo cristiano a nivel de América Latina, de Europa, de África, de Medio Oriente, apoyando a Israel, sobre todo por cualquier eventualidad o acciones macabras que quieren llevar a cabo el movimiento árabe palestino. Cuando decimos árabe palestino es porque recuerden que propiamente la palabra palestino, que ellos quieren hacer entender que son descendientes de filisteos y con ellos aclarar que estuvieron primero que los judíos, eso es completamente falso, porque los filisteos ya para la época de Jesús ya no existían como pueblo. Sencillamente el nombre que se le dio de Palestina, ya hemos informado múltiples de veces, viene de uno de los 7 montes que rodea a la Roma, Palestino. Y ahí Adriano, el emperador Adriano, sacó el nombre en el año 135-136 y desde entonces se intentó cambiar el nombre de Israel con la tierra de Palestina. Hace unos 500 años los otomanos trajeron nativos musulmanes de diferentes países y los musulmanes y los pusieron a vivir en la tierra de Israel. Estos quedaron asentados allí juntamente con las comunidades judías y se le dio el nombre de Palestina, y a los nativos de ahí, los que eran musulmanes o árabes, se les llamó árabes palestinos, y a los que eran judíos se les llamó judíos palestinos hasta el día de la declaración de independencia. Es bueno que sepan esta información porque en estos días va a haber mucha desinformación en los diferentes medios noticiosos, porque va a haber noticias, se van a acordar, van a haber noticias esta semana que viene muy fuertes. De hecho, ya están en estos instantes. Pero déjenme leer otra palabra también de la profecía del Señor en Ezequiel capítulo 38. El versículo 3 dice: y di así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, y de todos ellos equipados, gran multitud, con paveses y escudo, teniendo todos ellos espada. Persia, esto es los Irán en este momento, y Cus, estos son algunos países del área, tanto del centro como oriente, tanto pegando con África y oriente del medio de la meseta de Mesopotamia.
Estos países, dice, todos ellos con escudos y yelmo, Gomer y todas sus tropas. También aquí está hablando de Togorma, en este momento es Turquía. No olvidemos que en este momento la situación está sumamente delicada, eminentemente delicada, es decir, como que todo se está acomodando. Al tener ya a esos múltiples de ejércitos que están en estos momentos involucrados, abiertamente involucrados en estos instantes en Siria. Esa es la pura frontera de Israel. De hecho, la situación se está poniendo sumamente delicada. Se tenía temor que en las próximas 48 horas, que ha finalizado, gracias a Dios, este miércoles en la noche, aunque todavía no se descarta que el presidente Donald Trump responda con un ataque de misiles al gobierno de Assad ante el ataque perpetrado contra civiles con armas químicas. Aunque esperemos en el nombre de Jesús que el presidente Donald Trump no lo haga sencillamente para no caer en la provocación de Rusia, quien ha amenazado que abiertamente que si Estados Unidos responde al gobierno de Assad con un ataque de misiles, Rusia no se va a quedar de brazos cruzados y Rusia va a responder a los misiles de Estados Unidos. Esto pondría la situación al rojo vivo, sumamente preocupante y delicado. Esperemos que no suceda directamente, pero las tensiones ya están hechas. Las tropas rusas ya están acantonadas completamente. Según el informe último de Rusia, es que tiene lo mejor de sus, tal como lo dice aquí la profecía, de sus escudos, de sus paveses, de sus saetas, es decir, de sus misiles. Ya los tiene lo mejor de lo mejor acantonados en Siria en estos momentos. También están dándose una serie de grupos étnicos que se les conoce como rebeldes, que precisamente muchos de ellos son descendientes de Qus, son descendientes de libios, son terroristas de Libia, de todo eso. Interesante cómo la profecía se está acomodando en estos momentos. También el primer ministro Benjamín Netanyahu ha respondido ante las amenazas indirectas de parte de Siria, quien ha dado a entender que si Estados Unidos ataca y ha dado a entender que culparía a Israel por este ataque y que podría traspasar esa frontera de Israel. Benjamín Netanyahu ha respondido en forma contundente, pero contundente este 12 de abril, respondiéndole a Siria que no se atreva a tratar de justificar cualquier ataque involucrando a Israel y traspasar la frontera. Israel, ha dicho el primer ministro Bibi Netanyahu, se va a defender como ustedes ya lo saben. Es decir, la advertencia es contundente y todo esto está llegando precisamente en el instante en que Israel hace sus grandes preparativos para la celebración de su 70 aniversario o el fin de una primera generación de la restauración del pueblo de Israel, del cual vamos a hablar con mayores detalles en las 7 señales en la segunda parte de Israel. Lo que queremos decir en este momento es que, dado las circunstancias, los preparativos previos a esos 70 años del pueblo de Israel, es que el pueblo cristiano y todos los que amamos a Israel debemos de estar en este momento en completo respaldo total y absoluto, sobre todo nuestros evangélicos en América Latina, porque tenemos gobiernos en toda nuestra América Latina, en la mayoría de tendencia izquierdistas, los cuales no son muy amigos de Israel, que están buscando cualquier error de Israel para tratar de condenar a Israel. Así es que pedimos inmediatamente al pueblo cristiano evangélico de Latinoamérica estar atento ante cualquier situación que se esté dando en estos preparativos, porque creemos que el movimiento palestino va a tratar de aprovechar estos momentos de atención mundial para provocar al pueblo de Israel, y la peligrosidad también en cuanto a Siria, que Siria trate de inculpar, como en cierta forma ya lo está haciendo, tratando de echarle la culpa a Israel de los incidentes que se están dando en Siria, tratando de ver cómo involucran a Israel en esta guerra y de ello regionalizarla y con ello camino a la guerra de Gog y Magog. Definitivamente ese es el momento preciso por el cual el pueblo cristiano, estoy llamando en este mensaje de Israel, pueblo de Dios, en este momento es para que oremos aquí en el programa El Mundo Actual,
para que estemos activos en nuestras redes sociales, en nuestro total y absoluto respaldo al pueblo de Israel, mandando nuestros mensajes a nuestros gobernantes desde México, Centroamérica, Suramérica, y decirle a nuestros gobernantes que no se dejen ir por la llamada de atención o por las cosas que van a tratar de hacer o provocaciones que van a tratar de hacer el pueblo árabe palestino para provocar a los soldados israelíes. Recuerde que ellos se lanzan encima de los soldados con bombas molotov, con puñales, con armas, tratando de asesinar soldados israelíes, y el soldado israelí tiene que defenderse. Lamentablemente, esta gente que lanzan los palestinos son, entre comillas, niños de 14, 15, 16 y 17 años. Inmediatamente Israel tiene que defenderse, el soldado tiene que defenderse. Al defenderse, inmediatamente está la prensa malintencionada para sacar a nivel mundial que Israel, las tropas judías, están masacrando a niños palestinos y de esa manera sacar un repudio mundial. Tengan cuidado porque eso ya ha pasado en el pasado y la situación se está poniendo sumamente delicada en estos instantes. Y que eso es lógico, se esperaba que esto pasara previo a los preparativos de los 70 años de Israel. Y es que increíblemente Israel se prepara de una manera preciosa para su celebración en estos 70 años. Las cosas que han pasado en 70 años. Tengo las 7 señales que las voy a tocar en la segunda parte de esto, pero algo poquito vamos a hablar. No cabe duda, lo creamos o no lo creamos, lo aceptemos o no lo aceptemos. El mundo intelectual y todo lo ha tenido que reconocer. La llegada de Israel o la restauración de la nación judía trajo un despertar, algo extraordinario, algo que los científicos no pueden explicar, pero que la palabra de Dios lo puede explicar. Nosotros le llamamos como Israel el reloj de Dios. Es que indiscutiblemente con el renacimiento de la nación judía, el mundo despertó. Es decir, el reloj de las manecillas del fin del mundo comenzó a caminar. Un periódico, más bien un canal de televisión, el año pasado, Canal 7 de Costa Rica, decía que nunca antes se había activado el reloj del fin del mundo, de la cuenta regresiva, como cuando sucedió estos milagros del retorno, el renacimiento de una nación. Eso es así definitivamente. Basta con solo tener remembranzas que hace 70 años atrás andábamos en burros y en caballo. La ciencia era eminentemente ultra limitada en todos los aspectos. Es increíble que muchas de las cosas que algunos de nosotros todavía recordamos ya para nuestra juventud son cuestiones de cuentos o mitos o leyendas, como podríamos hablar el telégrafo. Para nosotros, hace 40 años, que era un jovencito en aquel momento, para mí el telégrafo todavía se mencionaba cuando era un niño. En aquel momento, allá en nuestras ciudades, en Nicaragua, todavía se recordaba el telégrafo. Muchos de los que me están escuchando todavía conocen el telégrafo, las máquinas de escribir. Se hacían cursos de mecanografía. Yo tuve que hacer mi curso de mecanografía para poder trabajar en las máquinas de escribir, de teclado. Hoy eso es como mito para nuestros jóvenes. Ni siquiera muchos de ellos conocen ni saben qué significa una máquina de escribir, porque todo eso es mito. Hoy ellos no saben ni siquiera qué significa un telégrafo. Y podríamos hablar de múltiples, de cuando los mismos televisores eran feos, cuadrados, pesados, blanco y negro los primeros, después a colores, ya con aquellas pantallitas de vidrio. Hoy en día la tecnología que tenemos extraordinario, es decir, todo solamente en 70 años de la ciencia. Eso lo vamos a ver en las 70 semanas, pero 7 señales que tengo contundentes. Pero sí tenemos que hablar como la ciencia se ha multiplicado en una manera extraordinaria, tal como el profeta Daniel capítulo 12, que habla de este renacimiento de la nación judía, estaba diciendo que la ciencia se aumentaría como evidencia contundente que habíamos entrado en la fase final. Interesante, ¿no? Por todo lo que hemos visto en solo 70 años, toda la super tecnología. Nuestros abuelos, bisabuelos, jamás nunca imaginaron de que sus futuros nietos y bisnietos iban a ser testigos de una generación de tecnología o una generación tecnológica. Porque nuestros propios niños hoy en día son los niños tecnológicos. Es impresionante ver, como decían algunas de nuestras prédicas que hago en vivo, como las que vamos a hacer este fin de semana en la ciudad de Nueva York,
Y también nos preparamos para estar en Dallas, Texas, donde vamos a estar hablando específicamente de las contundentes señales y del milagro de esta nación extraordinaria que tiene que ver con el reloj del mundo. Porque todas las cosas que han pasado, toda la super tecnología, cuando en alguna de las prédicas yo digo, cuando nuestros abuelos, allá cuando éramos bebitos, nos enseñaban que la luna era de queso, cuando era imposible para ellos que un día el hombre fuera al espacio. Esas pinturas que aparecen en Madrid, España, en el centro, donde en la Edad Media ponían a ellos a un hombre montado sobre gigantescas alas de águila y tenían como especie de nido y allí viajaban en esas alas de águilas. Eso era en la Edad Media. Esos cuentos, esas pinturas que aparecen, que están visibles en Madrid, España, hoy en este momento es una realidad extraordinaria en estos 70 años. Increíble la super tecnología, la manera en que nos transportamos el mundo. Hoy el mundo es corto completamente, en cuestión de hora pasamos de un lado a otro lado en esta manera y nunca imaginábamos, no solamente eso, que también tendríamos gente viviendo en el espacio. En este momento tenemos astronautas permanentemente viviendo en el espacio y lo que es más todavía, ya tenemos una serie de voluntarios, incluyendo ciudadanos mexicanos, jóvenes ciudadanos americanos, varias nacionalidades que ya son voluntarios, que están siendo entrenados por la NASA para futuros viajes hacia el planeta Marte. Oiga bien, qué interesante. Nunca imaginamos, muchos de nosotros, en especial su servidor, que lo digo con todo respeto, cuando por primera vez visité las oficinas de la NASA en Houston, Texas, allí cuando uno va, allí puede ir todo el público, donde está abierto, donde están las oficinas del cerebro, la matriz de la NASA en Houston, Texas, e ir allí en ese lugar impresionante y montarse, hasta le dan el privilegio de montarse en parte de la cápsula Apolo 11, la increíble nave que aterrizó en la luna, y allí mismo le tienen polvo lunar y usted con su mano puede tocar ese polvo lunar y decir usted, cuando usted vea la luna, yo ya toqué un poquito de la luna. ¿Quién iba a creer que todo eso sucedería? Oiga bien, en tan solamente 70 años. Y todavía hay personas que dicen que Israel no es el pueblo de Dios. Bueno, pero no solamente eso. Podríamos hablar de múltiples de señales. De hecho, yo me estoy reservando las 7 señales que contundentes, bíblicas, que Israel ha cumplido en estos 70 años. Yo estoy hablando ahorita de otras extra señales en parte de la tecnología. Esa tecnología que inclusive en estos 70 años nos ha llevado ya al umbral en estos instantes de una profecía que está escrita en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 16 al 18, acerca de la marca de la bestia. De cómo en este momento, inclusive, la tecnología ya llevó específicamente a una sociedad que ya está literalmente preparada e inclusive ejerciéndose miles de ciudadanos ya, ejerciendo ya el último paso de la implantación de la marca. Estamos hablando indiscutiblemente del microchip. Hay algo muy interesante. En mi libro Israel al filo de la profecía, es mi libro que estoy presentando en este momento en los diferentes lugares donde me estoy presentando, allí estoy citando a uno de los prominentes científicos de la NASA. Y en ese libro lo cito específicamente, textualmente sus palabras, donde este científico dice de una forma impresionante que ningún sistema se ajusta a la perfección para cumplir la profecía de la marca de la bestia como el microchip, dice el propio científico. Impresionante. De cómo, por ejemplo, en múltiples de las iglesias que me recuerdan que he puesto un famoso video de aquel muchacho que está en el supermercado y que todos creen que está robando. Y cómo hace apenas un poco más de un mes y semanas se dio a conocer la gran noticia de la primera tienda Amazon, de que ya puso en ejecución ese sistema. Y de cómo empresas como Walmart y también Sam, Target y otras más ya están diciéndole a la gente inscribirse ahí, que se inscriban, que se anoten para el nuevo sistema de que ya no tengan que pasar a cajeros para pagar, sino que automáticamente ya estarán registrados con su microchip. Todo está preparado, como también la cadena Univision en julio del año pasado, y en una entrevista que hicieron a un prominente personaje de Naciones Unidas acerca del sistema del microchip,
y de cómo él dijo que esto es un proyecto que ya está listo y está en ejecución para que ya existe un proyecto global. Es decir, que para el año 2031, dijo él textualmente sus palabras, toda la humanidad, desde un recién nacido hasta el más anciano, tenga un microchip, ya sea en su mano derecha o para los niños o adultos que son parapléjicos en sus frentes. En otras palabras, todo esto ha sucedido tan solamente en el milagro de los 70 años de Israel. ¿Le parece todavía que esto es coincidencia? ¿O es sencillamente el cumplimiento de la bendita palabra del Señor que encontramos y que leímos al comienzo? También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Esto dicen algunos representan al mundo, a todas las naciones árabes. ¿Sabía usted que hace 70 años muchas de estas naciones árabes estaban desintegradas? Y que con el nacimiento de Israel, todas estas naciones árabes también se comenzaron a reorganizar y a ser potencia, y hoy son potencias también. Interesante. Y dice, cuando ya brotan viento lo sabéis por vosotros mismos, que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Impresionante. Extraordinario el milagro de Dios. Pero déjeme ir terminando esta primera parte para prepararnos a la segunda parte con motivo de la independencia de Israel. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los judíos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Jeremías 23, 7, 8. Espérense para la segunda parte de este tema, donde estoy hablando todos estos pasajes con su significado profundo de las 7 señales de los 70 de Israel. Por lo tanto, dice el profeta Oseas, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Tercer día, este milenio, este nuevo milenio, donde Israel se ha consolidado como potencia, como país, y como está diciendo nuestro primer ministro, no se atrevan a amenazarnos, porque quienes se metan con nosotros, Israel sabrá cómo responder y sabrá cómo defenderse. No olvide, 70 años han pasado milagros con la misma nación judía. Han enfrentado 5 guerras, de todas ellas han salido victoriosas. ¿Y por qué no va a salir adelante en esta penúltima guerra que se prepara, conocida como la guerra de Gog y Magog, que también en estos días ha estado caliente, pero caliente? No sabemos todavía, pero al menos en el plazo de 48 horas que dio nuestro presidente Donald Trump, no respondió, y creemos que ha sido lo más prudente en este momento. Esperemos que nuestro presidente no responda, porque si lo haría, entonces podría la situación más al rojo vivo, sobre todo cuando en este momento está sensible dentro del mundo islámico. Aunque por el otro lado está lo positivo, con toda la peligrosidad, y por eso es que sabemos que los palestinos tratarán de incentivar, como incendiar fuego, este próximo 18 de abril, porque se da cuenta que algunos países prominentemente árabes no los están apoyando. Y en algún momento esas palabras heroicas e históricas, en 70 años, del príncipe de Arabia Saudita, quien nunca había dado una palabra de respaldo a Israel, de momento, una gran sorpresa, anuncia de que Israel tiene derecho a defenderse. Egipto y Jordania, como dice una canción, están preparando allí
en cierta forma, no son ni amigos, pero tampoco son enemigos. Y allí que el pueblo palestino, juntamente con los persas, tratan de incendiar la cosa para provocar a estos países que hasta el momento, musulmanes, países árabes, que hasta el momento no están siendo agresivos con Israel, gracias a Dios. Por eso debemos de orar en todas estas celebraciones de los 70 años de Israel, que inicia este próximo 18 a las 6 de la tarde, hora de Israel, y que se inicia ya oficialmente el 19 con todas las celebraciones. Recuerden el calendario judío 5 del mes Iyar. Preparémonos entonces a estar orando para los preparativos en todo este año de los 70 años de Israel. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grandemente. Y recuerde que quienes bendicen a Israel son benditos. Quienes maldicen a Israel son malditos. Por favor, evangélico, no te pongas a hablar contra el pueblo de Israel y no acarrees maldición sobre ti y sobre tu descendencia. Que el Altísimo bendiga al pueblo de Israel y bendiga a todo nuestro pueblo evangélico también. Espere la segunda parte de este tema. Que Dios le bendiga. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.